Imaginemos una época en la que el espionaje, la contrainteligencia y las operaciones clandestinas eran la norma. Bienvenidos a la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre el bloque del Este y el bloque del Oeste, aproximadamente de 1947 a 1991. Durante este conflicto se llevaron a cabo muchas operaciones secretas, la mayoría de las cuales nunca se revelaron al público hasta muchos años después. A la sombra de la Guerra Fría, había historias de valentía, intriga y riesgo que solo podemos empezar a descubrir hoy. Una de las operaciones secretas más famosas de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles cubanos de 1962. Nuestros espías y analistas se dieron cuenta del despliegue de misiles balísticos soviéticos de mediano alcance en Cuba, lo que representa una grave amenaza para Estados Unidos. Esta operación se conoce como el incidente del U-2, que se cobró la vida del piloto estadounidense Gary Powers, cuando su avión fue derribado por un misil tierra-aire soviético. Otro acontecimiento notable de la Guerra Fría ocurrió en 1950 cuando Julius y S. Rosenberg, ciudadanos estadounidenses, fueron ejecutados por pasar secretos atómicos a la Unión Soviética. Su destino llamó la atención del mundo sobre la gravedad de la guerra clandestina, y ayudó a alimentar décadas de confrontación ideológica entre Oriente y Occidente. Las potencias de la Guerra Fría estaban en una carrera tecnológica, cada una tratando de superar a la otra. Uno de los avances más significativos fue el desarrollo de aviones furtivos. El Lockheed A-12 Oxcart, diseñado para reemplazar al U-2, realizó su primer vuelo de reconocimiento sobre la Unión Soviética en 1967. Es un ejemplo de hasta dónde llegaron ambos lados para tomar ventaja. La famosa cita de Churchill, el telón de acero, describe la división de Europa durante la Guerra Fría. Países como Alemania Oriental implementaron la Stasi, una de las agencias de inteligencia y policía secreta más influyentes y represivas del mundo. Sus métodos eran brutales, incluido el acoso físico y psicológico, la detención y la tortura. Estados Unidos y la Unión Soviética también participaron en operaciones psicológicas, OSJOBs. Se trata de operaciones para transmitir información e indicadores seleccionados a las audiencias para influir en sus emociones, motivos y razonamiento objetivo y, en última instancia, en el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. Otra operación encubierta, la Operación Gladio, fue una operación de la OTAN que implicó el establecimiento de redes de resistencia anticomunistas en Europa Occidental durante la Guerra Fría. Estas redes también eran responsables de actividades clandestinas de inteligencia. La Guerra Fría no se trataba solo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Otros países, como China, se convirtieron en un escenario de conflicto estratégico e ideológico. La China de Mao se estaba estableciendo como un poderoso Estado comunista en el este de Asia, y los adversarios occidentales lo reconocieron como una amenaza. También se produjeron espionaje y operaciones clandestinas en África durante la Guerra Fría. La Guerra Civil Angoleña de los años 1970 ofrece un ejemplo notable de ello. Estados Unidos y Sudáfrica apoyaron al anticomunista Frente Nacional para la Liberación de Angola, FNLA, y a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA. Un avance tecnológico fascinante durante esta época fue el uso de satélites para reconocimiento en toda la órbita de la Tierra. Este desarrollo proporcionó información de inteligencia inmensamente valiosa sobre nuestras naciones enemigas, aumentando tanto nuestro asombro ante el genio de la innovación humana como lo que está en juego en el juego clandestino. La década de 1980 provocó rigurosas negociaciones sobre control de armas. El presidente Reagan y el presidente soviético Gorbachev lograron avances significativos en la reducción de los arsenales nucleares, con el famoso Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, una importante contribución a la reducción de la Guerra Fría. La Iglesia de Scientology estableció la Operación Blancanieves durante esta época. Fue una conspiración criminal de la Iglesia para purgar registros desfavorables sobre Scientology y su fundador, L. Ron Hubbard. Marcó una de las mayores infiltraciones del gobierno de los Estados Unidos en su historia. La Guerra Fría también inspiró numerosas novelas y películas de espías. Las novelas de James Bond de Ian Fleming, las novelas de espionaje de John le Carré, y muchas otras dieron vida a este mundo sombrío, y ayudaron a dar forma a la perspectiva del público sobre las operaciones clandestinas. La Guerra Fría vio el surgimiento de nuevos medios como la televisión, que se convirtió en una importante herramienta de propaganda. Sin embargo, también fueron los medios los que revelaron algunas de las operaciones secretas, como la controvertida publicación de los papeles del Pentágono en 1971. La Operación Ruiseñor fue una campaña secreta verificada de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos de América para influir en los medios. Iniciado en la década de 1950, todavía se ve con sospecha. Este fue otro testimonio del vínculo integral entre información, inteligencia e influencia durante la Guerra Fría. A pesar del secreto involucrado, hubo varios casos de deserción durante la Guerra Fría que ofrecieron a los países occidentales conocimientos vitales sobre el funcionamiento del bloque soviético y viceversa, cambiando para siempre el medio político global.
La historia de los espías atómicos, como Klaus Fuchs, Theodore Hall y Harry Gold, que suministran secretos nucleares a la Unión Soviética, ofrece una visión fascinante de las batallas invisibles de la Guerra Fría que se libraron más allá de los titulares. La Guerra de Vietnam, 19.551.1975, fue una de las muchas guerras por poderes libradas entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Fue una guerra de propaganda, operaciones encubiertas y tácticas de contrainsurgencia que no solo definió la época sino que también dio forma a la política exterior de las superpotencias. Podría decirse que el punto de inflexión de la Guerra Fría se produjo con la caída del muro de Berlín en 1989. Este acontecimiento histórico, ampliamente difundido en todo el mundo, significó tanto la reunificación de Alemania como el inminente colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este. La guerra contra el terrorismo significó un cambio en la política global, y las operaciones de inteligencia después de la Guerra Fría, el fin de la batalla ideológica, y el inicio de la guerra contra aquellos percibidos como una amenaza a la seguridad global. Las operaciones clandestinas llevadas a cabo después de la Guerra Fría son otro capítulo del oscuro mundo actual del espionaje internacional, mientras nosotros, en retrospectiva, continuamos despegando las capas de este periodo fascinante pero aterrador. Los restos de la Guerra Fría continúan apareciendo una y otra vez, lo que demuestra que la división entre Oriente y Occidente, aunque invisible, continúa existiendo. Puede que la Guerra Fría haya cesado, pero los ecos de sus secretos todavía resuenan en la geopolítica actual. Si queremos comprender el presente y posiblemente dar forma al futuro, es posible que nos encontremos mirando el oscuro pasado de esta guerra invisible. La búsqueda y comprensión de estas operaciones clandestinas no son solo para los aficionados a la historia de la Guerra Fría. En un mundo de tensiones globales y problemas de seguridad en constante evolución, las lecciones de la Guerra Fría sirven como plantillas esenciales para abordar los desafíos geopolíticos contemporáneos. La oscuridad de las operaciones clandestinas fue generalizada durante la Guerra Fría, pero también lo fueron los destellos de esperanza. Son estas historias de coraje, sacrificio y determinación las que nos recuerdan el poder del espíritu humano incluso en los tiempos más duros. En medio de batallas de información asimétrica, ideologías en competencia y luchas de poder en curso, la Guerra Fría sigue siendo un ejemplo pertinente de los costos de un conflicto tan prolongado, y la promesa de una paz potencial en ausencia de él. La Guerra Fría no solo afectó las relaciones internacionales sino que también moldeó profundamente las políticas internas de muchos países. Las repercusiones de estas misiones clandestinas todavía pueden verse en muchos aspectos de la gobernanza tanto nacional como internacional. Detente, un periodo de tensión relajada entre las superpotencias, y la desescalada fueron enfoques importantes adoptados para detener la marea de la Guerra Fría. Si bien es posible que no hayan conducido a una paz duradera, sí brindaron un respiro y revelaron algunos rayos de esperanza durante el prolongado conflicto. Si bien el mundo temía la posible confrontación nuclear directa entre los dos bloques, la guerra en la sombra, librada a través de tales operaciones secretas, nos recuerda que la guerra tiene muchas caras, y que la paz es un ideal por el que vale la pena luchar. Las operaciones secretas de la Guerra Fría enfatizaron la importancia de las agencias de inteligencia. Siguen siendo entidades vitales hoy en día, tratando de estar un paso por delante en un nuevo panorama de guerra cibernética, terrorismo y mala conducta patrocinada por el Estado. A pesar del estado permanente de conflicto durante la Guerra Fría, produjo algunos aprendizajes invaluables. Solo nos queda esperar que sus lecciones se hayan aprendido y nos guíen en una dirección más pacífica, justa y equitativa en el siglo XXI. Solo nos queda esperar que sus lecciones se hayan aprendido y nos guíen en una dirección más pacífica, justa y equitativa en el siglo XXI. Espero que os haya gustado el vídeo. No te pierdas nuestro próximo contenido, hay mucho más por venir.